Estamos temprano. Estamos. Listo. Bueno, continuamos. Vamos a ver el taller 4 de documentación del sistema de gestión. Este esquema lo trabajé justamente. Yo tengo una publicación del instituto respecto a cómo elaborar documentos para un laboratorio clínico. Por lo que realmente eso se puede aplicar para cualquier tipo de laboratorio. Pero la idea era de emplear un poco el tema del PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar, para una especie de ver cómo serían a elaborar la documentación, ¿no? Entonces, cuando uno va a implementar un sistema de calidad, obviamente va a empezar con la documentación. Y lo primero que tenemos que hacer es definir con qué norma vamos a trabajar, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con 17/25 y lo primero que tengo que hacer es identificar los procedimientos u otro tipo de documentos que la norma me pide, ¿no? Además de identificar los formatos necesarios según registros requeridos por la norma. Ya habíamos dicho que si yo identifico registros en la norma, tengo que ser interno o es externo. Y si es interno, va a indicar necesariamente elaborar formato. Pero además, también es importante definir los procedimientos, formatos u otro tipo de documentos según requiera el laboratorio. Es decir, en un laboratorio que implementa un sistema de calidad, no solamente se va a contar con los procedimientos que me pide específicamente la norma, sino que yo debo documentar aquello que necesito documentar, ¿no? Así la norma no me lo pida. Después también es importante definir los procesos en mi laboratorio, ¿no? Contar con un mapa de procesos y de acuerdo a eso un poco saber cómo puedo caracterizar los procesos. Recuerden que en el caso del 17/25 por lo menos el proceso de quejas tiene que estar documentado. Pero obviamente es más fácil si tengo todos mis procesos definidos como laboratorio. Una vez que tengo una especie de lista maestra de todos los documentos con los que debe contar mi laboratorio, yo debo definir exactamente qué tipo de documentos voy a tener, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo más grande, ¿eh? Si que voy a usar manuales, si que voy a procedimientos, si es que lo voy a llamar protocolos, si lo voy a llamar formatos, lo voy a llamar formularios, eso tengo que definir claramente, ¿no? Y tengo que definir obviamente mi jerarquía de la documentación, ¿no? El nivel más alto obviamente va a estar la misión, visión política, objetivos, luego va a seguir un manual de calidad, los instructivos y los formatos y requisitos, ¿no? Luego que yo ya sé qué documentos voy a utilizar, lo que debiera hacer y la norma me dice es que yo debo identificar cada documento. Entonces yo debo saber qué estructura debe tener cada documento. Y la estructura se refiere a que cómo debe ser el título, cómo debe ser el contenido, si va a incluir objetivo, referencias, descripción del proceso, control de cambios, ¿no? Gráficos, anexos, en fin. Esa estructura que debe tener cada uno de los tipos de documentos que nosotros queremos elaborar, ¿no? Y cada tipo de documentos obviamente va a tener una identificación única, ¿no? También tengo que definir cómo es que voy a identificarlo. Generalmente son códigos alfanuméricos, ¿no? Que me indican el tipo de documento, nos indica a qué laboratorio pertenece o incluso a qué área pertenece dentro del laboratorio y luego un número correlativo, ¿no? Para saber cuántos documentos se tienen. Y esto va a ayudar bastante, obviamente, elaborando una lista maestra de documentos, donde cual voy a poner todo lo que corresponda. Una vez que tengo ya los documentos que debo elaborar, ¿no? Voy a empezar a elaborar los documentos, no estamos ya en el hacer, ya hemos planificado. Voy a revisar los documentos, alguien va a aprobar los documentos, se van a difundir los documentos. Cuando hablo de difundir quiere decir que se puede hacer una especie de charla a los involucrados en el documento y pueden distribuirse, sea en forma física o en forma electrónica, ¿no? Y luego se tienen que implementar, se tienen que aplicar estos documentos, ¿no? Y una vez que se implementan estos documentos, ¿no? Vamos a tener que verificar o actuar
Y en este verificar van a existir documentos, ¿no? Que de repente ese documento se va a actualizar, ¿no? Y voy a nuevamente iniciar a probar documentos, difundir. O de repente en esta revisión veo de que necesito otro documento. Entonces, en el actuar yo puedo elaborar un nuevo documento, ¿no? Pero al final puedo terminar con que se elimine el documento, ¿no? O se elimina el documento, o se revisa una nueva versión del procedimiento, o se elabora un nuevo procedimiento, ¿no? Esas opciones existen. Entonces tiene que haber una identificación, ¿no?, del procedimiento, ¿no? Como decía, creo que está más abajo. Entonces los documentos decía que haber una jerarquía de documentación, ¿no? Y bueno, esta es copia del documento que les dije que he publicado. Y la política que da intenciones y dirección de una organización relacionada a la calidad y que es expresada formalmente por el jefe de laboratorio y se elabora según requerido por la norma a implementar, ¿no? El objetivo de calidad, ¿no?, que deben ser indicadores medibles, y el manual de calidad, que es un documento en el cual se establecen los requisitos del sistema de gestión de la calidad de una organización y de incluir el alcance del sistema y referir los documentos. Realmente un manual de calidad es una breve descripción y organigrama de salud pública, ¿no? Cuando hablamos de un manual de calidad, realmente la estructura del manual de calidad es la misma estructura de la norma, ¿no?, que queremos acreditar. 7.17.025 va a tener todos los ítems que hemos visto en el 7.025. Pueden haber planes, pueden haber procedimientos. Cuando hablamos de procedimientos, realmente estamos hablando de un documento que me va a detallar un proceso. ¿Sí? Cuando hablamos de un procedimiento, estamos detallando un proceso. Y estos procedimientos, obviamente, algunos lo clasifican como administrativos y técnicos, ¿no? Si este proceso que yo estoy describiendo, ¿sí?, es un proceso analítico, muchos laboratorios le llamamos métodos, ¿no? Si a este procedimiento analítico le llamamos método, ¿no?, y describe detalladamente un proceso analítico. Entonces, si es un proceso, en general procedimiento. Si este proceso es un proceso de análisis, pueden llamarse métodos, ¿no? Ahora, instructivo de trabajo o instrucciones de trabajo, normalmente me va a describir una actividad, ¿no? O sea, son referidos a manuales, planes y procedimientos. Por ejemplo, manejo de equipos, son los instructivos más conocidos, ¿no? Normalmente cada equipo debe tener un instructivo de manejo, pero pueden haber también actividades administrativas de instructivo, ¿no? Por ejemplo, el manejo del legajo del personal, ¿no? Y se explica exactamente cómo debe ser organizado el archivo personal. Entonces, procedimientos, procesos, instructivos, actividades y los formatos se elaboran y mantienen para registrar datos que demuestran el cumplimiento del sistema y se refieren en todos los documentos, ¿no? Y los registros documentan presentan resultados obtenidos y producción de evidencia de actividades realizadas, ¿no? Realmente un registro generalmente es un formato lleno, ¿no? Este es el boletín INS, ustedes lo pueden buscar en la web y lo pueden bajar gratuitamente, ¿no? Boletín INS 2017, que es sobre documentación, nos puede ser Entonces, al momento de elaborar documentos se tiene que ver la codificación y la estructura y se debe evaluar, ¿no? Decíamos, por ejemplo, un procedimiento puede de repente codificarse PRO CNSC 001, por ejemplo, ¿no? Y el formato puede ser FOR CNSC 001, ¿no? Y es correlativo, tipo de documento correlativo, ¿no? Si hablábamos de la estructura, por ejemplo, el procedimiento puede tener, empezando en título, ¿no? Generalmente puede tener un título, debe tener un alcance, ¿no? Debe tener objetivos, no necesariamente ese orden, ¿eh? Objetivos, y de ahí viene recién la descripción del proceso, de ahí puede venir control de cambios, de ahí va a tener formatos de repente que han usado,
o que se refieren al proceso, y generalmente puede tener anexos, ¿no? La descripción del proceso obviamente va a depender de qué etapa se incluye, ¿no? Entonces puede tener una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, ¿no? Que yo voy describiendo cada una de las etapas. En el caso de por ejemplo, instructivos, pueden llamarle no sé qué, ITT. Generalmente un instructivo debe tener la menor cantidad de hojas, ¿no? Si te necesito escribir demasiado, ya no va a ser instructivo. Yo he visto laboratorios que tienen instrucciones con 10 hojas, 15 hojas, ya no es instructivo. Pues. Instructivo me debe escribir una actividad, ¿no? Lo más sencillo posible. Y como les digo, normalmente... Es una tablita nomás, ¿no? Claro. Pero lo más común es el instructivo manejo de equipos, como les digo. Entonces, en un instructivo manejo de equipos, que puede ser 2 o 3 hojas, lo que se recomienda es que el anexo sea una foto del equipo. Yo pongo las flechas para indicar qué equipos, cuáles son los teclados, y pongo una leyenda, ¿no? ¿Qué significa cada uno? Y entonces cuando describo el manejo del equipo, yo voy a decir presionar el botón A, ¿no? Mover el botón X, ¿no? De tal manera que sea algo muy sencillo para ejecutar, ¿no? Porque al final el manejo instructivo es generalmente para aprender, apagar y hacer alguna actividad que corresponda, pero no debe ser muy extenso. Que es lo que hacen muchos de manera errónea, es copian el manual del equipo, ¿no? Entonces el manual del equipo no tiene por qué ser copiado. Cuando yo ya veo detalles que escapan a lo que es de rutina, yo me voy al manual. O sea, no necesito transcribir el manual en un instructivo. O sea, el instructivo, la finalidad es manejar nada más. O después te puede incluir. Entonces, el instructivo obviamente tiene que ir título. Y de frente va la descripción de la actividad, ¿no? Va la descripción de la actividad. Y va a los formatos, ¿no? Y anexos, ¿no? Como digo, cuando es instructivo, debe ser lo más simple posible, ¿no? O sea, si lo complican mucho, he visto que hay instructivos que le ponen hasta una carátula, ¿no? O sea, ¿cómo un instructivo va a tener carátula? Debe ir de frente, ¿no? Entonces, más o menos son los criterios que deben conocer. Sigamos con la presentación. Entonces sigamos con la presentación. Pueden leer ustedes, cada uno en donde está lo lee. Imagino que todos conocen este cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. ¿No? Entonces es interesante esto, como Alicia pregunta, ¿no? Dime, gato, ¿cuál es el camino correcto? Y el gato le contesta, ¿a dónde te diriges? Y Alicia le dice, no lo sé. Y el gato le responde que si no sabes a dónde vas, poco importa el camino que tomes. ¿Y esto a qué se refiere? Porque realmente si yo quiero implementar un sistema de gestión de la calidad, yo tengo que tener claro qué es lo que voy a hacer, ¿no? La mayoría de laboratorios que no logran acreditar no solamente es por temas económicos, porque también es un tema, una razón importante, sino es tema de que no toman la decisión, ¿no? Entonces algunos de los otros están, no, primero voy a hacer 9001 porque es más barato, es más fácil, ¿no? No, mejor hay que hacer 695, no, pero de repente tengo que hacer 1589, y al fin están, o no, tengo que implementar mi buena práctica en el laboratorio. Entonces no toman la decisión de qué van a hacer. Entonces lo primero que uno tiene que hacer para implementar un sistema de gestión de la calidad es definir qué es lo que voy a hacer. Entonces se toma la decisión que se va a trabajar con 17025 y con eso se debe trabajar, ¿no?
No, pero me parece que es mejor esta norma, no sé cuánto, la europea, la BPL de la OCDE. Entonces, no, tomemos una decisión y en este caso, obviamente, nosotros queremos trabajar con la norma 17025. ¿No? Y aquí, ¿qué les parece? Lo clásico, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Entonces aquí depende cómo lo veas, ¿no? Pero entonces yo tengo que decidir cómo lo voy a ver. Entonces yo laboratorio puedo decidir o me pongo acá o me pongo acá. ¿Y cómo lo voy a hacer? A partir justamente de la decisión que vamos a trabajar 1725. Entonces todo nuestro enfoque en el sistema va a ser 1725. No, pero que la norma dice esto. ¿Cuál norma? Esta norma europea. No me interesa. ¿Sí? 17025. No, pero es mejor si lo hacemos de esta manera. ¿Quién lo dice? Los brasileños han sacado un artículo y dice que es mejor. ¿Está en la norma? No está en la norma. Entonces, tenemos que decidir cuál norma es y regirnos a esa norma. O sea, no hacer, inicialmente al menos, más de lo que dice la norma, ¿no? Sino que tenemos que cumplir mínimo lo que te dice la norma, ¿sí? Lo que te dice la norma, o sea, puede ser de repente mejor lo que queremos hacer, pero no lo hagamos, ¿no? Primero acreditemos, como le digo, con 10,5 y después mejoramos todo lo que queremos mejorar. Entonces, todo debe ser el enfoque a la norma, lo que la norma me dice. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de análisis de riesgos, yo puedo de repente querer aplicar la 31.000. Puedo aplicar también la 31.010, que son de todas las herramientas de análisis de riesgo. ¿Es lo correcto? Sí. ¿Es lo mejor? Sí. ¿Pero la norma me pide eso? No me pide la norma. La norma no me pide que haga análisis de riesgos y oportunidades ¿de qué? De los actividades de laboratorio. Ensayo, calibración y muestreo para posterior ensayo y calibración. Eso no me pide la norma, entonces sobre eso trabajo. ¿Sí? No hay que complicarnos la vida. La norma me dice que debo determinar la incertidumbre. Sí, pero la incertidumbre es para métodos cuantitativos. ¿Para qué voy a hacerlo en métodos cualitativos? No, pero existen procedimientos para hacer métodos semi-cuantitativos. Existen, pues, pero la norma no me pide para eso, me pide para cuantitativos. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿sí? O sea, no es que digo que no hagamos nada, no, solo hagamos lo que la norma nos pide, ¿sí? Si podemos hacer más, lo hacemos, pero no nos compliquemos la vida. Muchas veces, cuando se planifica la implementación de un sistema en general, no solamente esta norma, queremos hacerlo perfecto. Y la perfección no existe. Para los creyentes, lo único perfecto es Dios, ¿sí? Después, lo demás, nadie es perfecto y no existe laboratorio perfecto. Y no existe un laboratorio que no se equivoque, porque si no se equivocase nunca, no debería existir las acciones correctivas, los trabajos no conformes, ni las quejas. Porque justamente la norma no es que su intención es que seas perfecto, sino que obviamente la norma busca que tus resultados sean válidos, pero que si es que tienes algún problema, seas capaz de solucionarlo para asegurar que el resultado sea válido. Entonces, hagamos lo que la norma nos pide. Y por eso, habíamos hecho en el taller anterior, los debes, ¿no? Lo que nos dice la norma, debes, eso tenemos que hacer, ¿sí? Hemos identificado inicialmente procedimientos, hemos identificado registros, ¿no? Y los documentos son los que debemos elaborar, que son internos, los externos son los que debemos de tener. Y en el caso de los registros teníamos que identificar si este registro es externo, no tengo nada más que hacer que archivarlo. Si este registro es interno, lo que tengo que hacer es elaborar los formatos. Pero si nosotros seguimos leyendo, ¿no? Hay puntos en los cuales la norma no me habla ni de procedimientos ni de registros. Pero sin embargo, cuando uno lo lee, se da cuenta que efectivamente me está pidiendo que lo tenga escrito. O definitivamente me está pidiendo que tenga un registro. Entonces, si necesito, a veces me pide no utilizar la palabra registros, sino utiliza la palabra evidencias. Entonces, si me pide evidencias, tengo que tener registros, sea internos o externos. Y si es interno, tengo que doblar mi formato. Entonces, la norma hay que aprender a leerla,
¿sí? O sea, si la norma fuese fácil, obviamente todo el mundo implementaría fácilmente una norma, ¿no? Pero la norma hay que aprender a leerla. Una primera etapa, como le digo, es marca los debes nada más, ¿no? Marca los procedimientos y marca donde dice registro, ¿no? Y luego esa tabla de taller 3 lo pueden utilizar. Y después podemos agregar una cuarta columna, donde ponemos qué otra cosa nos pide. Entonces nos puede pedir de repente el tema de instalaciones, ¿no? Realmente si uno más o menos organiza la norma, vamos a ver que hay, los requisitos los podemos agrupar, ¿no? Un primer grupo de requisitos es toda la documentación. Entonces ahí voy a agrupar todos los documentos internos externos que debo tener, todos los registros internos externos que debo tener, qué formatos debo elaborar, ¿no? Luego un segundo grupo es el equipo, ¿no? Y ahí vamos a ver obviamente qué es lo que debe contar un equipo, ¿no? El tema de mantenimiento, el tema de calibraciones, el tema de instructivos de manejo de cada equipo, que es parte de la documentación, pero es bueno tenerlo ahí también. Después podemos ver el tema de métodos. Entonces tenemos que identificar qué método queremos acreditar, o sea, una etapa importante en la implementación es definir qué método queremos implementar, ¿sí? Nadie ha implementado todos sus métodos, nadie ha acreditado todos sus métodos a la primera. Siempre hay que empezar con un número mínimo de métodos y lo que después hace es ampliar el número de métodos, ¿no? Porque la primera lo que va a hacer es definir todo su sistema de calidad, ¿no? Y después lo único que tiene que hacer es colgar los métodos, ¿no? Colgar los métodos nuevos que quiera acreditar. Entonces tenemos documentación, instalaciones, ¿no? Equipos, métodos y personal, ¿no? Entonces, ¿qué cosas debe cumplir el personal? ¿Qué debemos tener respecto al personal? Entonces son más o menos los rubros que uno puede agrupar, o realmente lo puedes agrupar de diferentes maneras, ¿no? Otra manera es seguir la secuencia nada más de las instrucciones del procedimiento, tal como hicimos en el taller, ¿no? Y en base a eso colocar las actividades que correspondan. Entonces una herramienta obviamente es el PHBA, realmente el ciclo de Deming es una herramienta muy valiosa. La han modificado, ¿no? Le han puesto planificación, acción y otras formas más. Pero realmente yo prefiero quedarme con el inicial, ¿no? El ciclo de Deming, ¿no? Que fue creado en los años 30 y 40, que he usado para otro tipo de proyectos, pero fue asimilado fácilmente en 50 para el tema de calidad, ¿no? Entonces este ciclo es bien sencillo, pero es muy potente, ¿no? Se utiliza para implementar sistema de calidad, se utiliza para proyectos de mejora, ¿no? Y es, como digo, sencillo, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer para poder lograr cualquier objetivo es planificar, ¿no? ¿Y qué es planificar? Decir qué tenemos que hacer, ¿no? Y cómo tenemos que hacerlo. Entonces, luego yo tengo que ejecutar lo que he planificado. Pero obviamente cuando yo planifico y ejecuto lo que he planificado, pueden haber, de repente lo he planificado para hacer en marzo, ya estamos en mayo y no lo he ejecutado. Entonces tengo que pasar una siguiente acción que es verificar. O sea, no es que planifique y lo dejo así en el aire, no. Tengo que estar verificando si efectivamente estoy cumpliendo, estoy ejecutando lo que he planificado en el momento que lo he planificado. Entonces, si es que eso no ocurre, tengo que tomar alguna acción para volver al plan, ¿no? O de repente, si yo veo que lo he planificado para mayo y por alguna razón lo he hecho antes, ¿no? De repente en abril, entonces al momento que haga la verificación tengo que ver exactamente qué ha ocurrido y puedo aprovechar eso para mejorar, ¿no? Entonces todo esto me va a servir, ¿sí? Al término del año, porque la planificación generalmente es anual, al término del año me va a servir para actuar, ¿no? Entonces todos los problemas que he tenido lo voy a utilizar para planificar el siguiente año. Todas las fortalezas que he tenido las voy a repetir el próximo año y si puedo mejorarlas las voy a incluir en mi planificación del otro año, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando de implementación, obviamente la planificación tiene etapas, ¿no? Entonces yo tengo, siguiendo el mismo ciclo de planificar, hacer, actuar, yo voy a tener etapas.
Entonces, partiendo de un laboratorio que está en cero o que todavía no está acreditado, ¿sí? Normalmente cualquier laboratorio tiene una forma de trabajar. ¿Sí? Tiene una forma de trabajar. Muchas veces ni siquiera está escrita esta forma de trabajar, pero igual, todos saben más o menos qué tienen que hacer, ¿no? O sea, indistintamente el tamaño del laboratorio, así sean 3, cada uno de ustedes sabe qué tiene que hacer, ¿sí? Y de repente no tienen nada escrito, pero saben a quién le corresponde cada cosa, ¿no? Y entonces, y hay laboratorios de repente que son más y pueden tener ya incluso documentación del sistema, pueden haber habido avanzando varios temas, pero si yo quiero acreditar, ¿no? Si yo quiero acreditar, lo que tengo que empezar a hacer es un diagnóstico, ¿no? Según la norma que quiero implementar. Pero obviamente parte del diagnóstico o antes del diagnóstico, normalmente va a haber una sensibilización, ¿no? Una charla de una hora. El personal se le involucre y se le diga cuál es el objetivo de este diagnóstico, ¿no? Porque como digo, tipo de auditoría, así sea de diagnóstico, la gente tiene cierto temor, ¿no? Entonces tienen que entender que la finalidad de este diagnóstico es realmente identificar cuáles son las brechas, ¿no? Entonces cuando hablábamos de calidad, ¿se acuerdan? Decíamos que calidad es el grado en que las características inherentes de un objeto cumple con los requisitos, ¿sí? Eso era calidad. Entonces cuando hacemos el diagnóstico, justamente lo que vamos a hacer es ver la calidad del laboratorio. Entonces ya tenemos los requisitos, que son la 17025, y lo que tenemos que hacer en el momento de hacer el diagnóstico, o sea, determinar las características inherentes del laboratorio, es a través de ver respecto al requisito de equipos, qué es lo que hace el laboratorio, ¿no? El laboratorio tiene equipos, están codificados, no tienen mantenimiento, los calibran, ¿no? Y así, yo voy a determinar las características inherentes del laboratorio. Lo que voy a hacer es comparar, ¿no? Este laboratorio tiene estas características, la ISO dice esto, y voy a hacer un match, ¿no? De ese match, de esa comparación, voy a identificar brechas. El laboratorio, hemos dicho, tiene calibraciones, pero sin embargo no tiene mantenimiento. Entonces, ¿qué le está faltando? Tener un programa de mantenimiento. La norma dice que debe tener un procedimiento de equipos, pero el laboratorio, sus características inherentes, no tiene procedimiento. Entonces, ¿cuál es la brecha? No tiene procedimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Elaborar el procedimiento. Entonces, no es nada del otro mundo. Lo único que tenemos que hacer es, para hacer un buen diagnóstico, es primero conocer la norma, ¿sí? Y de preferencia que lo haga alguien externo, porque es muy común, o sea, es por lo mismo que somos seres humanos, es muy común creer que lo tenemos todo listo, ¿sí? O sea, es común. Justo, por ejemplo, el viernes, ¿no? Estábamos haciendo un diagnóstico, una especie de diagnóstico, no de la norma, sino de un método específico, de otro centro, de otro instituto, porque el área analítica de ese centro decía que desarrollaban el procedimiento de esterilidad según el método USP, vigente, que es de la 42. Entonces, pero sin embargo ellos lo decían, pero el día viernes fuimos con un checklist de la norma USP 42 de estado de esterilidad y preguntábamos, ¿no? ¿Tienes las calibraciones? Sí, que no sé qué, que no sé cuándo. No tiene. ¿Haces el ensayo de aptitud? Sí, lo hacemos, tenemos. ¿Dónde está? No tiene. ¿Tienes las cepas que debes usar? Tengo, sí tengo. Pero la otra no está activada, ¿sí? ¿Y las has incluido en tu registro de aptitud? No, no está, entonces no tiene. Entonces, o sea, no es que uno quiera mentir, sino que a veces uno subconscientemente cree que lo tiene todo. Entonces, por eso siempre es bueno que el diagnóstico lo haga un externo, ¿no? Y lo haga conociendo, o sea, el que haga el diagnóstico tiene que conocerlo. O sea, si no conoce, va a hacer cualquier cosa menos un diagnóstico. Y el que está siendo evaluado tiene que estar convencido que lo que se quiere es mejorar. Si no está convencido, no va a brindar la información completa, ¿no? Aunque claro que un buen auditor siempre va a encontrar la forma para un diagnóstico de encontrar realmente qué es lo que hace y no hace, ¿no? Es como lo que siempre menciono, ¿no? Y me imagino que nos habrá pasado a varios de nosotros. Cuando estamos en un laboratorio y se cae un reactivo, el olor es fuerte, ¿no?
y abrimos las ventanas y todo, ¿no? De repente o prendemos el aire acondicionado, no sé qué. Y a cabo de unos minutos, que no son más de 5, creo que son 3, ya no olemos nada, ¿sí? No percibimos nada. Pero ingresa una persona de fuera, abre la puerta y dice, ¿cómo puedes estar con ese olor? ¿No? Y es que porque nuestro cuerpo por sobrevivencia se ha adaptado, ¿no? Temporalmente, ¿no? Ya no lo siente para que no te siga molestando. Entonces, y eso ocurre en todo, ¿no? Entonces, y hay varios motivos por los cuales puede fallar un diagnóstico si es que la persona realmente no está capacitada, ¿no? Como le digo, nosotros, por ejemplo, ¿qué otro problema ocurre cuando a veces el laboratorio cree que es lo máximo, ¿no? Entonces, como cree que es lo máximo, cree que todo lo hace. Pero realmente cuando se empieza a preguntar, se dan cuenta de que no tiene. Y también ocurre lo contrario, ha sido laboratorios que dicen, no tenemos nada. Digo, pero ¿tienen la credibilidad? Sí, sí lo hacemos. ¿Y tienes? Ah, sí, sí lo hacemos. Entonces, y eso también es importante porque eso lo he visto también en algunos laboratorios, no falta la gente negativa, ¿no? Entonces, a pesar que está haciendo como están pensando en la perfección, y realmente como les digo, no somos perfectos, así que no podemos buscar la perfección. Es más, le digo, sobre todo para los que van a implementar un sistema de calidad, si ustedes buscan la perfección, nunca van a acreditar, ¿no? Porque realmente la perfección va un poco en contra del tema de calidad, ¿no? Uno no debe buscar la perfección, o debe buscarla, pero no debe tener un límite, ¿no? Porque de todas maneras todo se puede mejorar. Como les digo, el límite ¿cuál es? Cumplimiento del requisito. Si la norma me establece que yo tengo un procedimiento, tengo ese procedimiento. Si la norma dice que ese procedimiento debe tener tales puntos, los describo tales puntos. Nada más. No, pero debe ser mejor si además incluyo que hay que hacer esta cosa, que hay que mandar a un experto internacional. No. Todo lo que pido. ¿Que es mejor? Sí, pero no. La norma solo me pide esto. Entonces es importante el diagnóstico esto. Entonces el diagnóstico que tienen en cuenta, primero que el que haga el diagnóstico conozca la norma, ¿no? Y segundo, que el evaluado sea lo más transparente posible para realmente identificar cuáles son las características herentes del laboratorio y de acuerdo a eso, haciendo el match con los requisitos de la norma, identificar exactamente la brecha, ¿no? Una vez que yo identifico la brecha, solamente la convierto y la pongo en actividad, ¿no? No tiene el procedimiento, elaborar el procedimiento. No han hecho auditoría, hacer auditorías. No tiene incertidumbre, hay que determinar la incertidumbre, ¿sí? Así directo. Pero obviamente cada una de esas actividades de repente también requiere actividades previas, ¿no? Por ejemplo, la norma a mí se debe hacer auditorías. No me pide procedimiento. Pero para hacer una auditoría, ¿qué necesito? Generalmente un procedimiento, que me diga cómo es la auditoría. ¿Qué más necesito para hacer una auditoría? Auditores. ¿De dónde saco los auditores? ¿No? La norma ya me dijo en la parte personal que el personal debe ser competente en la actividad que realiza. Es decir, si voy a la auditoría, el auditor tiene que ser competente. Entonces tengo que calificarlo. Así como autorizo a mis analistas para ese ensayo, debo autorizar a mis auditores internos. Entonces, normalmente, cuando se hace una consultoría, ¿no? En la auditoría de diagnóstico se incluye alguno del personal, ¿no? Para que vaya un poco viendo cómo se hacen las auditorías, ¿no? Entonces pueden considerarse como una experiencia en auditoría, para que se vaya formando. Y después en la auditoría interna, que va a ser también un externo, también se incluye, ¿no? De tal manera que ya formes auditores internos y no dependas de auditores externos, ¿no? Los auditores externos no pueden ser permanentes. Es preferible que cuentes con auditores internos, ¿no? Entonces ya identifiqué cuál es la brecha, ya más o menos sé qué actividades debo hacer y todas esas las traslado a una planificación, ¿sí? O sea, un documento en el cual yo voy a tener las actividades que debo realizar, tengo que tener quién va a realizar cada actividad, tengo que tener quién va a supervisar cada una de esas actividades que se tienen que hacer, en qué tiempo lo voy a hacer, en un mes, en una semana, en 2 días, ¿no? Tengo que planificar en más o menos, dependiendo de la complejidad del laboratorio, de los métodos, pueden ser 6 meses, pero no van a ser 3 meses, ¿no? O sea, generalmente van a ser más de 5 meses, normalmente. Y luego tengo que, obviamente, definir si necesito o no dinero para eso, ¿no?
tengo que tener un presupuesto, porque no va a ser... Ahora, obviamente, si ese presupuesto lo van a tratar de hacer todo internamente, obviamente igual están gastando dinero, porque las horas hombres que el analista o la persona deja de hacer su trabajo de rutina, es un dinero que está invirtiendo la empresa o el laboratorio, ¿no? Entonces tengo que verle en esa planificación. Entonces yo voy a luego una etapa de implementación, como les decía, ¿no? En el hacer, todo lo que está planificado lo voy ejecutando. Elaborar el procedimiento de control de documentos en enero, ¿no? Entonces tengo que hacerlo en enero, ¿no? Y así todo lo que voy planificando lo voy implementando. Entonces, pero yo tengo que hacer un seguimiento, ¿no? Un seguimiento que es parte de la verificación. Un seguimiento para poder tomar acción inmediatamente en esos 3 casos. Seguimiento, auditoría y revisión por la dirección. Entonces, la primera actividad de rutina es el seguimiento. Entonces, yo hago un seguimiento, el jefe va a hacer un seguimiento mensual, no sé. Entonces, para ver si efectivamente todo lo que se ha planificado se está ejecutando según lo que se ha planificado. Si no se está cumpliendo, inmediatamente se toma acción. O sea, yo no voy a esperar. Inmediatamente tomo acción, replanifico, ¿no? O reasigno personal, o de repente le había asignado, no sé, a una persona y al parecer la persona no es competente para hacer eso, asigno a otra persona, ¿no? O de repente esa persona no se la ve muy motivada o no tiene ganas de trabajar, ¿no? Y lo reasigno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces muchas veces planifican mal, ¿no? Entonces, cuando uno planifique, que es el corazón, y por eso que también la planificación tiene que ser alguien que conozca la norma y haya tenido experiencia en implementación, uno tiene que planificar de acuerdo a una secuencia lógica, ¿no? Entonces yo no puedo planificar, por ejemplo, hay algunos que dicen elaborar el manual de la calidad, si es que van a tener un manual de calidad, al inicio, ¿no? Y después están los procedimientos. Entonces eso no es lógico. Yo debo tener todos los procedimientos y el manual de calidad es el último documento en aprobar. De repente lo van elaborando durante, pero debe ser el último procedimiento en aprobar, porque el manual de calidad me consolida todo el sistema y me consolida todos los procedimientos. Entonces no es lógico tampoco que yo planifique una auditoría interna cuando todavía no he terminado de implementar. O sea, la auditoría es al final de toda la implementación. Y la auditoría y la revisión por la dirección, en ese orden, son las 2 últimas actividades que se tienen que hacer cuando se planifica una implementación del sistema de gestión de la calidad. Igual, a veces ponen realizar auditoría sin tener procedimiento, sin tener formatos, sin tener auditores internos que se vayan capacitando, ¿no? Entonces, toda esa secuencia lógica tiene que darse, ¿no? ¿Qué otro criterio en planificación? Por ejemplo, ¿qué es lo que más podría demorar en una implementación? De repente el tema de, si ustedes han hecho un diagnóstico y ven que sus instalaciones no cumplen, obviamente lo primero que tengo que planificar es un rediseño en mi laboratorio, ¿no? Porque eso es lo que más va a demorar. Porque si no tengo mi laboratorio, ¿cómo levanto toda la información? Entonces, lo primero que tengo que planificar es eso, ¿no? Entonces vamos a ir planificando de manera lógica, ¿no? Igual, ¿no? Si yo tengo que determinar la incertidumbre del método, mi método es cuantitativo, tengo que determinar la incertidumbre, yo no puedo determinar la incertidumbre si primero no capacito a mi personal en cómo determinar la incertidumbre. Y luego de que lo capacito, yo elabore mi procedimiento de incertidumbre y mis formatos para realizar la incertidumbre. Y de ahí recién voy a programar, ¿no? Determinar la incertidumbre en tal método, ¿no? Entonces va en secuencia, ¿no? O sea, tenemos que tener una lógica para poder trabajar uno por uno. Entonces, como decía, esto se grafica en un Gantt, ¿no? Que también fue inventado para otro motivo, pero que igual se utiliza para programar cualquier implementación, ¿no? Entonces, en el Gantt puedo yo considerar diferentes actividades, ¿no? Y eso también es importante que sepamos, ¿no? O sea, a veces dicen, no, yo sí quiero acreditar, pero no quiero hacer nada nuevo, quiero seguir haciendo lo mismo. Entonces ya un genio, ¿no? Nos decía, si buscas resultados diferentes,
no sigas haciendo lo mismo. O sea, no hay forma. ¿Que te va a generar trabajo? Sí te va a generar trabajo. ¿Que vas a gastar más plata? Sí vas a gastar más plata. ¿Sí? O sea, se tiene que estar consciente de esto. O sea, no hay forma de generar un cambio si no modificamos nuestra forma de trabajar, ¿no? Entonces vamos a ver el taller. Sí, y ese taller debería salir, como les digo, está la actividad, la descripción de la actividad, el responsable de la ejecución, el responsable de supervisión y el presupuesto, ¿no? Entonces vamos a jalar, bueno, la idea era jalar del taller 3, ¿no? La idea es jalar el taller 3, pero vamos, por ejemplo, planificando algunas cosas, ¿no? En el taller 3, como digo, yo lo que podría hacer, vamos a borrar otro archivo, ¿no? Entonces, en este mismo y aquí otros, ¿no? No vamos a hacer todo, es solamente una parte. Entonces, cuando habíamos visto la primera parte, ¿sí?, no encontramos procedimientos y creo que tampoco encontramos registros, ¿no? Habíamos puesto ninguno, pero sin embargo habían varios debes. Sí, sí. Compromiso, ¿no? Entonces, estos tenemos que así, acá sí. A solo con, ¿dónde está esto? Como les digo, la adecuación de la norma se realiza a través de, bueno, el instituto participa también en la norma. Entonces, que habíamos visto, las actividades de laboratorio deben, ¿sí?, llevar a cabo de una manera imparcial y estructurada y se deben gestionar para salvaguardar la imparcialidad. Me dice el debe, no me dice cómo, no me dice que tenga procedimientos, no me dice que tenga registros. Me dice además que la dirección de laboratorio debe estar comprometida con la imparcialidad, ¿sí?, debe, pero no me dice tampoco procedimiento, tampoco me dice. Entonces nosotros tenemos que ir viendo qué actividades podríamos realizar para poder trabajar de esta manera. Entonces, por ejemplo, si la norma me dice que la dirección debe estar comprometida, obviamente yo debo tener alguna forma de evidenciar ese compromiso. Y a veces lo que tenemos que hacer podría ser, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Incluir en la política de la calidad la imparcialidad, ¿sí? Entonces, la política de calidad, ¿quién la firma? El jefe, ¿no? Entonces, ya de alguna manera se está comprometiendo.
Pero obviamente tiene que haber más evidencias, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Porque acá me dice la norma, ¿sí? Debe llevar de una manera imparcial y estructurada, ¿no? Y se deben gestionar para salvaguardar la confidencialidad. Entonces aquí, ¿qué más podríamos hacer? Por ejemplo, yo podría acá en el tema de imparcialidad, como nosotros decíamos, nosotros incluir en cotizaciones o proformas, no sé cómo le llaman. ¿Sí? Entonces, en mi cotización, cuando yo le cotizo a mi cliente, yo declaro formalmente mi compromiso de imparcialidad. ¿Sí? Entonces, eso lo puedo hacer y es una evidencia que voy a demostrar que estoy trabajando el tema de imparcialidad. ¿Qué más podría hacer? ¿No? Cuando subcontratamos, ¿no? Solicitar que el laboratorio que se subcontrata también incluya, ¿no? El tema de imparcialidad, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? De repente se hacen contratos, incluir en el contrato, ¿sí? O sea, a veces hay contratos con empresas, vamos a trabajar todo este año, ¿no? O vamos a trabajar un mes, quiero que no sé, me calibres todos mis equipos durante este año, o que me hagas el muestreo y el ensayo de tal cosa todo este año, ¿no? Entonces en ese caso ya no se hacen proformas, ¿no? No se hace un contrato en el cual se describe cuáles son los compromisos de cada parte, y entre los compromisos que yo como laboratorio debo incluir o podría incluir es el tema de imparcialidad. ¿Sí? Entonces, ves, hay varias cosas que yo puedo ir haciendo, la norma no me dice nada, ¿sí? Pero yo puedo ir generando estas evidencias, ¿no? Entonces, esto va a ser un registro, ¿sí? Esto va a ser un registro, y esto va a ser un registro. Y acá al final se convierte también en una especie de registro esta política, ¿no? Pues ya lo voy a mostrar, es una evidencia. Entonces, el mismo que más me dice la norma, el laboratorio debe ser responsable de imparcialidad de sus actividades del laboratorio y no deben permitir presiones comerciales, financieras y otras que se comprometan con la imparcialidad, ¿no? Después que me dice que el laboratorio, por ejemplo, lo que se establece antes, que podría y que se mantiene la mayoría, son los famosos declaraciones juradas de imparcialidad, ¿no? ¿Sí? Antes eso era suficiente, ahora no, ahora hay que hacer todo lo que está acá arriba, ¿sí? Antes era esto suficiente, pero ahora ya no es suficiente. Entonces tenemos que hacer todo lo que está acá arriba, por lo menos, ¿sí? De repente habrá otra forma, sí. Otro tema, ¿verdad?, que les comentaba, si bien es cierto, es una misma norma, no hay una única forma de implementar la norma, ¿no? Recuerden que la norma da el requisito, no te dice el cómo. Entonces, cada laboratorio va a encontrar su cómo. Uno puede tomar referencias de otros laboratorios, pero al final, como las formas necesarias son diferentes, de repente las exigencias del sector no son los mismos, el cómo es diferente. Como le comentaba, nosotros que trabajamos la parte farmacéutica, que como les dije, los estándares de calidad son los más exigentes de todos los sectores. Entonces, obviamente, el cómo nuestro es más exigente que el cómo en el sector alimentos, en el sector ambiental, ¿no? En la minería, en calibraciones. Entonces, ese cómo es mucho más exigente, ¿no? Entonces, por hablando nomás, como les decía, de microbiología. Un laboratorio de alimentos va a tener su ambiente de microbiología y de repente tendrá una separación física y suficiente, ¿no? Un laboratorio de microbiología, si es que es la parte estéril, son como 3 puertas de entrada, su presión positiva, ¿no? Sus sistemas de filtro cepa, ¿no? Sus cabinas de bioseguridad, o sea, es el mismo requisito de respecto a instalaciones que debe evitar la contaminación cruzada, pero sin embargo la naturaleza del laboratorio hace que sean diferentes la manera como lo cumple, porque las exigencias son mayores en otro sector. Entonces no es que tienen que copiar todo, sino que hay cosas que tienen que hacer, ¿no? Pero en este caso, de este requisito, esto es aplicable para cualquiera, eso no hay problema.
Entonces, ¿qué más me dice la norma? Mira cuántas cosas que no hemos identificado la vez pasada estamos encontrando. ¿Qué más me dice? Que el laboratorio debe identificar los riesgos a su imparcialidad, ¿sí? De forma continua, ¿sí? Y esto debe incluir aquellos riesgos que surgen de sus actividades. ¿Cuáles eran? Ensayo, calibración y muestreo para su siguiente ensayo, calibración. O de sus relaciones o de las relaciones de su personal, ¿sí? De sus relaciones, o sea, de las relaciones de laboratorio. O sea, yo laboratorio no tengo de repente relaciones con un productor y resulta que ese productor, el gerente es mi hermano y yo soy gerente de laboratorio. Claro, tenemos derecho a tener nuestras empresas, ¿no? Tampoco no es delito, pero hay un potencial riesgo, ¿no? Obviamente mi hermano su producción la saca mala y me va a dar pena decir que tu producción no sirve. Entonces, eso se tiene que establecer, ¿no? O sea, a eso se refiere. Y las relaciones del personal, ¿no? Que conversábamos también la vez pasada. Yo soy farmacéutico, mi esposa trabaja también en la producción farmacéutica, entonces ahí puede haber un tipo de conflicto de intereses, ¿no? Entonces, cuando la norma me dice que se debe incluir riesgos que surgen de actividades, entonces yo primero tengo que identificarlo. Entonces, yo debería generar alguna especie de listado, ¿no? Yo debería saber, por ejemplo, un listado de relaciones de laboratorio, ¿sí? Y debo tener un listado de relaciones del personal, ¿sí? Obviamente no todo el personal clave, ¿no? El que va a hacer el ensayo, el que va a hacer las tres etapas del ensayo, ¿no? El que va a ver la recepción o el muestreo, el que va a hacer el ensayo y el que va a reportar. Entonces, eso debe ser el personal clave, ¿no? O sea, entonces, yo debo saber, entonces, por decir, yo, Fernando Alba, declaro que mi esposa trabaja en el laboratorio Medilab y que además mi hermano es dueño del laboratorio Genfar. Entonces, ese listado debería estar, ¿no? Debería conocerse para poder identificar los riesgos de conflicto. Entonces, mira, ya cuántas cosas, estamos solamente en el primero, ¿eh? Y estamos solo en el primero. Y cuando hablaba de procedimiento no había. Y cuando hablaba de registros no había. Pero sin embargo, todos estos son registros. Pero se tiene que evidenciar, ¿no? Claro, ¿sí? Entonces, mira, todo esto de acá, ¿ves? Entonces, por eso es importante conocer la norma, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo vamos leyendo. Pero ahora, ustedes que ya lo han escuchado, ya parece obvio, ¿no? Pero cuando lo leyeron no les parecía tan obvio. Entonces, pues digo, es bueno leer la norma varias veces, ¿no? O sea, es leer varias veces. Entonces, digamos que hasta ahí nos quedamos. Ah, no, pero acá falta análisis riesgo, ¿no? Entonces, acá dice que tengo que hacer un análisis de riesgo. Y si dice que tengo que hacer análisis de riesgo, tengo que tener una evidencia, ¿no? La matriz, ¿no? Claro. Entonces, digamos que va a ser una matriz ya. Llamémosla matriz. Entonces, aquí yo voy a mostrar mi matriz de análisis de riesgo que he hecho. Y obviamente no lo dice, pero como les digo, la medida lo hace, yo voy a tener que tener mi procedimiento. ¿Sí? No lo dice, pero si yo tengo que tener un procedimiento de análisis de riesgo, ¿qué tengo que haber hecho antes? Para elaborar mi procedimiento de riesgo, ¿qué debo haber hecho antes? Bueno, determinar el método, pues, ¿no? Podría ser, bueno, normalmente yo trabajo... Capacitación. Bueno, obvio. Capacitación, ¿no? No es obvio. En calidad, nada es obvio. ¿Sí? Bueno, en calidad, nada es obvio. Todo Todo tiene que estar escrito. No, yo sí sé que es, entre comillas, obvio, ¿no? Hablando en general. Pero en calidad no podemos usar la palabra obvio. Porque en verdad todos los procedimientos, cualquier procedimiento que se haga, se es seguido de una capacitación. Lógico. Todos. Para hablar del procedimiento de control de documentos, tienes que ser capacitado en cómo hacer la documentación. Exacto, también. Todo. Sí, pero tenemos que ponerlo. Sí. Porque si yo no lo pongo, ¿cómo lo planifico? Claro, eso es verdad. ¿Sí? Entonces, capacitación en análisis de riesgo. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, para hacer el procedimiento de análisis de riesgo, nos capacitamos en análisis de riesgo. ¿Sí? Y de acuerdo a eso hemos hecho nuestro procedimiento. ¿No? O sea,
No, mentiría yo si les diría que hemos inventado el procedimiento. O sea, no. Si mejor nos capacitamos con alguien que lo haya hecho, y de ahí eso. Claro que el que nos capacitó nos capacitó de una manera más complicada, ¿no? O sea, en el sentido que ellos querían, fue el enfoque 31.000, ¿no? Entonces, es más. Entonces, nosotros de ahí tomamos lo que más o menos hicimos a nuestra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hemos hecho nosotros? Nosotros en nuestro procedimiento hemos formado un comité. En base a nuestro organigrama hemos visto quiénes son las personas clave y esas personas clave han formado un comité que está dirigido en el procedimiento por alguien del área de calidad. Y está establecido que ellos son el comité, pero ellos no son lo que hacen todo. O sea, cada uno de los representantes de las áreas tienen que coordinar con su personal para poder hacer la explicación de riesgos. Porque la norma dice que tiene que evidenciarse la participación del personal, ¿no? Del que está ejecutando. No es que yo contrato una consultora, a veces hacen eso y para traen un enlatado, ¿no? Los riesgos son estos en un laboratorio y esos mismos son los, no es así. Entonces, más o menos lo mínimo que tenemos que hacer. Entonces, todo esto tendríamos que planificar, ¿no? Entonces, vamos copiando así nada más, ¿no? Todavía no estamos, vamos copiando, ¿dónde está? Uy. Acá, ¿no? No estoy poniendo orden, ¿eh? Solamente voy a copiar. Uy. Creo que acá están ya, entonces mejor hay que ponerle orden. Entonces, dentro de las actividades que yo voy a planificar, ¿sí? De todas maneras, antes del diagnóstico hemos hecho una sensibilización que es de 2 horas, en la cual no te explican el detalle de las normas, sino lo que te hacen es decir cuáles son los beneficios de implementar esta norma, ¿sí? Y cuál sería realmente la ganancia para el laboratorio y para las personas de implementar esta norma. Pero con una de las primeras actividades que tengo que hacer, uy, se ha hecho un formato medio. Una de las primeras que tengo que llevar es un curso, ¿no? De ISO. IS 17025, ¿sí? 2017. Entonces es un curso, ¿por qué? Porque el personal tiene que conocer la norma. Pues si no conoce la norma, ¿cómo va a implementar? ¿No? Y hay que involucrar no solamente a los analistas, sino dependiendo el punto que corresponda, de repente a otras áreas, ¿no? Al área de logística, al área de mantenimiento, de calibración, entendemos. Entonces debe haber un curso, ¿no? Por lo menos. Y entonces obviamente tiene que haber un responsable de la ejecución, en este caso, ¿quién va a coordinar, no? De repente el coordinador de gestión de la calidad. No, el responsable generalmente siempre es un jefe, ¿no? Y de repente el presupuesto, ¿no? En este caso voy a contratar al ¿dónde está? No sé, a la Católica, o de repente alguien, digamos que me cuesta, no sé, 5.000, ¿no? Entonces voy poniendo mi presupuesto. Después que he llevado el curso, ¿no? Y ha hecho el diagnóstico, obviamente, unas actividades que voy a... ¿Qué sale así? Tengo que definir, ¿qué tendríamos que definir? Importantísimo, el alcance, ¿sí? O sea, esto es prioritario, ¿sí? Definir el alcance. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobre eso va a determinar nuestro trabajo, ¿sí? Porque todo lo que aplique los requisitos va a ser respecto al alcance de la norma, ¿no? Solo para recordar qué cosa es alcance, métodos, ¿no? Sí, esta es la secuencia lógica. ¿Qué debiera de también definir antes de todas las actividades? ¿Cuál sería la secuencia lógica? ¿Qué más acá tendría que hacer? Del macro, ¿no? De cómo... El diagnóstico. No, el diagnóstico me ha permitido hacer esto. Ya hicimos el diagnóstico. Claro, ya hicimos el diagnóstico. O sea, estamos haciendo paralelamente el diagnóstico. O sea, acá estamos haciendo el diagnóstico. Sí, más o menos hemos hecho el diagnóstico y hemos encontrado directamente qué actividades faltan, ¿no? Sí, acá nos hemos salteado a las actividades.
pero ya tengo que planificar, tengo que escribirlo en una... Claro, ya todo. Entonces yo ya sé que primero tengo que empezar con un curso, de todas maneras, porque la gente que conoce lo que se quiere hacer va a apoyar más, ¿no? Pues si la gente no sabe ni qué cosa quieres hacer, no te va a apoyar. Luego tengo que definir claramente el alcance, ¿no? Si no defino yo el alcance, Puedes definir los documentos que necesitamos. después tenemos que decidir si va a haber un equipo, Bueno. ¿sí? Un equipo de implementación, ¿sí? Un equipo de implementación que generalmente obviamente va a estar, bueno, acá el definir el alcance, esto lo va a definir el de la dirección general o el gerente, no sé qué, ¿no? El gerente. Y acá el equipo de implementación también lo va a definir. El responsable de la ejecución del equipo de implementación va a ser el mismo el coordinador, ¿no? ¿Sí? Y obviamente van a participar sin duda de otras áreas, ¿no? Entonces, pero es un equipo que va más o menos monitorear. Entonces ya más o menos tengo esto armado, entonces ya de base a todo lo que he ido encontrando, voy a ir trabajando, ¿no? Entonces, como le digo, nosotros vamos a ir haciendo de esta manera, pero vamos a luego juntar, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo esto lo que he puesto acá, igualito puede ser para... Uy, perdón. Lo mismo puede ser para confidencialidad, ¿sí? Incluye en la política de calidad la confidencialidad, ¿sí? Incluye en las constituciones de proformas, incluye en las subcontrataciones, incluye en el contrato, incluye en la declaración de imparcialidad. Esto sí ya no. Incluso puedo ver análisis de riesgo, la norma no me pide, pero puedo ver análisis de riesgo de confidencialidad porque al final es uno de los que va a saltar en el... Y obviamente va a tener que tener procedimiento. No me pide la norma, pero se necesita, ¿no? Entonces acá en confidencialidad dice, el laboratorio debe ser responsable por medio de acuerdos legalmente ejecutables, ¿sí? Acuerdo legalmente. Un acuerdo legal es la cotización, un acuerdo legal es el contrato. El laboratorio debe informar al cliente con antelación acerca de la información que pretende poner al alcance del público, ¿no? Bueno, acá habla de que debe poner el proveedor fuente, el proveedor incluido como miembro del comité contratista personal, el organismo externo que actúe en nombre del laboratorio debe mantener la confidencialidad, ¿no? Entonces acá el tema de subcontrataciones, ¿no? Entonces ya tenemos acá, no vamos a avanzar todo, solamente vamos a ver temas, sino que lo que quiero que vean es lo que voy a hacer. En imparcialidad estoy poniendo que voy a incluir la política de la calidad de imparcialidad. En confidencialidad estoy poniendo que voy a incluir en la política la confidencialidad. Si vamos al ítem de la norma, cuando hablamos de gestión, ¿dónde está la gestión? ¿Sí? Por ejemplo, dice, las direcciones deben establecer, documentar y mantener políticas y objetivos para el cumplimiento del propósito de documento y debe asegurarse que las políticas y objetivos se entienden e implementan en todos los niveles del... acá está. Las políticas y objetivos, ¿sí?, deben abordar la competencia, la imparcialidad y la operación coherente del laboratorio. Entonces, si vamos acá al diagnóstico al 8.2, al 8.2, entonces entre las cosas que debo tener es, vamos a copiar, incluir en la política, habíamos dicho el tema de imparcialidad, decía, ¿no? Competencia, imparcialidad y operación coherente. Vamos a, creo que se puede pegar esto. Uy, no quiero pegar. No quiere pegar. Creo que está en imagen nada más, ¿no? Ah, no sé. Entonces, incluir la política
la competencia, la imparcialidad, y la operación coherente, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, después que hacemos en cada uno lo que tenemos que hacer, tenemos que ver qué cosas hay en común y agruparlo, ¿no? Entonces, todo lo que es política lo agrupo, y cuando hago mi taller, obviamente ya tenemos definido el curso, ya tenemos definido el alcance, ya sabemos quién se va a encargar de implementar. Entonces, tenemos que hacer del macro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el macro? Definir claramente política de calidad. ¿Y qué va a incluir esta política de calidad? Juntamos, ¿no? En la primera parte dice imparcialidad, luego dice confidencialidad, y en este 8 dice competencia, dice imparcialidad, que ya está, y además dice operación coherente, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que quiero que vean. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Entonces yo más o menos hago el desglose de cada cosa y luego voy a tratar de agrupar, ¿no es cierto? Entonces, cuando defina yo política de calidad, voy a tener todos esos aspectos, ¿no? Y esto obviamente va de la mano política de la calidad y objetivos de la calidad, ¿no? ¿Quién va a definir esto? Obviamente los dos, ¿no? El gerente con sus mandos medios, pero no puede faltar el coordinador de calidad. Entonces ellos van a definir, obviamente quien firme es el gerente, pero a veces el gerente no tiene las herramientas de cómo hacerlo, entonces quien le va a ayudar a hacer ese coordinador de calidad. Obviamente lo van a aprobar con... Entonces este es mi macro, ¿no? Entonces como estamos asumiendo que todo esto es para un laboratorio que está empezando, ¿no? Entonces yo ya sé, entonces ahí sí empiezo a documentar. Ahí empiezo a documentar, ¿no? ¿Sí? Pero para documentar dijimos que primero nos capacitábamos, ¿no? Entonces vamos a capacitarnos en documentar, ¿sí? ¿Quién lo va a hacer esto? Generalmente un externo, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿quién lo va a hacer? Pero quien va a coordinarlo sin duda es igual el coordinador de calidad. ¿Sí? Capacitación y documentar, ¿no? Y acá va a haber un costo sin duda. Después que se capacitan en cómo documentar, se va a elaborar el primer procedimiento, que generalmente es el de control de documentos. Entonces, ¿qué cosa vamos a colocar acá en el documento? Tipos de documentos. Estructura de cada tipo. Vigencia. Vigencia. ¿Qué más nos pide la norma? Codificación. Codificación. Aprobación. Revisión. No, desde elaboración. Desde elaboración. O sea, ¿quién elabora? ¿Quién revisa? ¿Quién aprueba? ¿Sí? Yo he visto en auditorías que vamos a preguntarle al analista. Normalmente uno hace el auditor tiene el método y le va preguntando al analista, ¿no? Entonces va viendo si procede según. Y ha habido casos, varios casos, que el analista va explicando y uno dice, pero esto no está en relación a lo que dice el procedimiento. El procedimiento dice que tienes que hacer A, B, C, y tú me dices que haces A, B, D y después regresas a C. Y generalmente dice, pero este procedimiento yo no lo he elaborado. Eso lo han hecho los de garantía. Esa es una respuesta clásica, ¿no? Yo no he hecho ese procedimiento, lo han hecho el área de garantía, o de gestión de la calidad, o de aseguramiento, como lo llaman. Entonces, por eso en la norma es decir, ¿quién elabora, quién revisa, quién aprueba? Entonces, ¿quién elabora? El dueño del proceso. ¿Sí? ¿Quién revisa? Normalmente el área de calidad. ¿Y quién aprueba? El jefe, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene que estar claramente definido. Uy, Dios, ¿qué pasó? Uy.
¿sí? Entonces eso tiene que estar claramente definido que uno va a ver el coordinador de calidad, ¿no? Entonces ese es el primer procedimiento. Después tienen que especificar qué procedimientos van a elaborar de acuerdo, estoy acelerando, ¿eh? Sin va que esté, ¿dónde está? ¿Qué procedimientos se van a elaborar de acuerdo al diagnóstico? Supongamos que en el laboratorio no hay nada, entonces hay que poner todos los procedimientos, ¿sí? Si de repente el laboratorio ya tiene el procedimiento, ¿qué es lo que hay que hacer? Revisar el procedimiento y ver si se ajusta, ¿sí? Entonces acá vamos a hacerlo en general. No se hace así, ¿eh? Ustedes tienen que detallar cuál, ¿sí? Uno por uno. Vamos a poner elaborar, revisar los documentos de la norma, ¿sí? Esos procedimientos, ¿no? Tiene que detallarse cada uno de los procedimientos, ¿sí? Entonces, miren que ya hemos barrido acá esto, ¿eh? Aquí estas actividades, ya hemos cumplido todo esto, lo de la política, ¿sí? Lo de las cotizaciones y todo esto, ¿dónde los pondré? Cotizaciones, compras, excelente. Entonces yo voy a tener acá, ¿dónde estoy? Ya. Entonces dentro de uno de los procedimientos, ¿sí? Esto lo estoy haciendo solamente por el taller, ¿eh? Uno tiene que poner procedimiento. Entonces en el procedimiento de compras, ¿no? Digamos, elaborar procedimiento de compras. Entonces, ¿qué debe incluir? Tema de la imparcialidad y confidencialidad en cotizaciones, contratos y subcontratación, aunque la norma no usa este término. Uy, Dios. Con subcontrataciones. Esto además de lo que me pide la norma, ¿no? ¿Qué me pedía en compra? Especificaciones, evaluación de proveedores, etc. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga el listado de los procedimientos que tengo que elaborar o que tengo que revisar, es preferible, o de repente ténganlo en otro sitio, colocar exactamente qué debe incluir ese procedimiento, mínimo, ¿sí? O qué cosas debo revisar en el procedimiento, ¿no? Entonces a veces ocurre, como digo, ya tienen otra norma, una 9001, pero de repente no detalla todo lo que te pide la licencia 25. Entonces yo tengo que hacer esa revisión, y si no lo tiene, incluirlo, ¿sí? A veces esto ocupa mucho espacio, pero ayuda bastante al que va a implementar, ¿no? O sea, como que te da una guía de cómo tienes que hacerlo. Obviamente recuerden que muchos de estos procedimientos pueden ser precedidos de capacitaciones. ¿Cuáles habíamos dicho? Por ejemplo, el de capacitación en auditorías, ¿sí? Después de una capacitación de auditoría está elaborar procedimiento de auditoría. Generalmente cuando se elabora el procedimiento, el Excel no te corrige, ¿no? Procedimiento y formatos, ¿sí? Siempre es procedimiento y formato, ¿sí? Procedimiento hay que ponerlo mejor acá también, ¿eh? Revisar los documentos de procedimientos y formatos, ¿sí? Porque obviamente lo que yo estoy indicando cómo se hace tiene que tener una evidencia, y esa evidencia va a ir sobre un formato, ¿no? Entonces siempre cuando hablo de procedimiento y formato, mejor que se explique. Entonces después de capacitación recién me voy a... ¿sí? ¿Qué otro caso habíamos dado? ¿Se acuerdan? ¿Qué otro caso necesito yo primero capacitación antes de escribir el documento? ¿Cuál? Hemos mencionado varios ejemplos, ¿no? Lo que me pide la ISO 17025. La 17025 no me pide BPR de laboratorio, ¿eh?
cálculo de incertidumbre y Claro. generación de métodos. Exacto. Entonces yo voy a poner capacitación en incertidumbre. Y después de eso, recién yo voy a elaborar procedimiento y formatos de incertidumbre. Y después de eso, recién voy a determinar la incertidumbre. Informe, ¿no? De esto. Claro, determinar la incertidumbre. Si yo en el procedimiento he puesto los formatos y en uno de los informes está el reporte de incertidumbre. Determinar la incertidumbre, acá va con nombre y apellido, según alcance. ¿Sí? Entonces, de lo que yo he trabajado, eso voy a hacer. O sea, de lo que he definido mi alcance, a eso voy a determinar la incertidumbre, no cualquiera. Igual, como dijo Teresita, ¿en qué dijimos? Validación, ¿no? Igual. Capacitación en validación. Y luego procesos informáticos, formatos, ya ese es este, de validación. Y recién después validar, ¿no? Validación de método. Igual según alcance, ¿no? De acuerdo a lo que corresponde. Y así, ¿no? Voy viendo punto por punto. Entonces, por ejemplo, ya acá habíamos puesto algunas cosas, ¿no? Está el de gestión de personal que tenemos que elaborar, el de gestión de equipo que tenemos que elaborar, acá están los formatos. Entonces aquí, por ejemplo, este historial del equipo es toda una chamba, ¿no? Entonces, cuando veamos como actividad, entonces aquí, por ejemplo, armar, no sé, el historial de equipos, acá también según alcance, ¿no? O sea, de los equipos que voy a usar en los métodos que están en mi alcance, con ellos empiezo a armar mi historial de equipo, ¿no? Tendré su manual, tendré todas las calibraciones, todos los informes de mantenimiento, todas las veces que se le ha hecho mantenimiento correctivo y preventivo, o sea, toda la información necesaria depende. Entonces, y así, vamos acá trabajando. ¿Qué más hemos puesto? El de compras que ya hemos dicho, ¿no? Todos esos registros sí es fácil. Acá también, perdón, en personal, acá faltó lo importante, ¿sí? El legajo. Entonces, una actividad tiene que ser igual a armar el legajo. Armar el legajo del personal igual según alcance. ¿Sí? Si hay analistas que no participan en esos métodos que están en el alcance, puedo tenerlo, pero no es mi prioridad, ¿no? Entonces mi prioridad debe ser, y obviamente para armar el legajo de personal de repente puedes tener necesario un instructivo, ¿no? Cómo tiene que estar. Entonces mi instructivo indicará, ¿no? La parte, dijimos, requisito de competencia, ¿no? Primero de tener formación, ¿no? Calificación. ¿Qué más sigue? Entonces cada una de las etapas que me pide la norma, habilidades, ¿no? Experiencia, todo eso tiene que estar ahí en armado el legajo. ¿Por qué? Porque cuando va el auditor, pídeme el legajo de, no sé, de CATI y comienza a navegar, ¿no? Entonces es diferente que yo tengo acá, bueno, nosotros lo tenemos así. Tenemos acá primero formación, hasta subtítulo, ¿no? Calificación, nosotros tenemos formatos de calificación. Experiencia, y tenemos la experiencia, ¿no? Entonces es más fácil ubicar la competencia, ¿no? La formación, la autorización, la supervisión, hay registro de supervisión, ¿no? Entonces, y así, seguimos bajando acá. ¿Qué más hemos puesto acá? Compra hemos puesto. Y acá están los registros, acá está la aplicación de método, ya hemos pasado, evaluación de ensayos, condiciones de almacenamiento, esto ya está. Aseguramiento. Este es el tema de aseguramiento, es crítico. De aseguramiento de la calidad.
Claro, acá hay que tener cuidado con el término, ¿no? A veces se habla de plan, a veces se habla de programa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un plan y un programa? ¿Sí? Por ejemplo, este es un plan, ¿sí? Plan. Entonces, en un plan va detalles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a supervisar? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuánto me va a costar? Un plan es más detalle. Claro, un programa es, por ejemplo, el programa de mantenimiento. Yo pongo el equipo, lo voy a hacer en febrero. Programa de calibración. Yo tengo mis equipos, lo voy a hacer en tal meses, ¿no? Por ejemplo, la auditoría. Yo hago un programa de auditoría, voy a hacer 2 auditorías, digamos en marzo y en septiembre. Nada más pongo. Pero si yo hago un plan de auditoría, por ejemplo, pongo a quién voy a auditar, a quién me van a auditar, cuáles son los criterios. El detalle de las actividades. Entonces, un plan siempre es más detallado, más específico, como dice Kate. Un programa es más genérico, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro para poder definir. Sigamos. Ya vamos a terminar temprano, ¿ya? De todas maneras hay que ver lo más que se pueda. Requisitos de gestión. Control de registros. Este es fundamental. La norma no me lo pide, ¿sí? Pero todos tenemos nuestro procedimiento de control de registros. ¿Por qué? Pues ¿cómo lo controlo si no especifico cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a archivar? ¿Cómo lo voy a anexar? ¿Cuándo lo voy a eliminar? O sea, es preferible. Entonces, procedimiento y formato, ¿no? De control de registros. Y obviamente de los formatos críticos, la lista. No me pide la norma. Pero es parte, como les decía, ¿no? Nosotros tenemos necesitamente registros y si yo busco registro de auditoría, está ubicado en el estante 1 de garantía de la calidad, en el nivel 3, en el archivador 24. Entonces, eso es control, ¿no? Porque yo sé dónde está, dónde lo ubico, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué más? A ver, sigamos con la norma. Estamos haciendo un resumen, ¿eh? ¿Qué más hemos puesto acá? Que no hemos terminado de revisar todo, bueno, vamos a revisar rápidamente, nada más. ¿Qué más? Auditoría, incertidumbre, validaciones. Las calibraciones para poder enviar, ¿no? Hacer las calibraciones. Claro, los programas, ¿no? Entonces hay que elaborar programas, ¿no? Programas de auditoría, programa de revisión por la dirección, programa de mantenimiento, Calibración. programa de calibración. Eso lo puedo poner en uno solo, porque al final todos los programas tienen que salir en enero. Claro. ¿Sí? Tiene En que enero. ser el mismo. Así que yo los puedo poner todos juntos. ¿Qué programas más nos olvidamos? A ver, programas de auditoría. A ver, acuérdense que ya mi glucosa se ha bajado. Revisión por elección, mantenimiento, calibración. Claro, capacitaciones. Creo que es lo más importante, ¿no? Programas, ¿no? Acuérdense que habíamos hablado de programas de validación, si corresponde, ¿no? Validación o verificación. También hay un programa de incertidumbre. ¿Sí? O sea, son creo que la mayoría de los principales, ¿no? Sí, todo eso tiene que estar programado, porque no es que hagas incertidumbre cuando te dé la gana, tiene que estar programado, porque la gente, si no programas, al final es la misma gente que va a estar en validación, la misma gente que va a estar en incertidumbre, entonces tiene que programarlo, ¿no? Para que no se cruce también con las capacitaciones y todo. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más no te puede faltar en la... Ahí habíamos puesto el de riesgo, ¿no? El de riesgo ya hemos puesto, ¿no?
Sí, dependiendo, porque de repente el laboratorio no tiene, ¿no? Ver el tema del MOF, Y las organigrama, capacitaciones requeridas, ¿no? Para el personal. está acá arriba. Ahí está, Sí. claro. El MOF y organigrama, ¿sí? Eso es fundamental. Sí, o sea, tiene que estar escrito dónde están las funciones, qué es lo que va a hacer y cuál es el nivel de jerarquía. Usted que son 3, tendrá que tener un organigrama. O sea, tu organigrama, si ustedes así sean 3, tu organigrama puede tener 4 cajones, ¿sí? El de calidad, el técnico, claro, y luego en el MOS pones, ¿no? El encargado de gestión de la calidad es el mismo que el encargado de técnico, no sé, ya ahí lo detallas, ¿no? No hay problema. O sea, que sea 3 no impide que hagas todo. Ustedes tener. ¿Qué más? A ver, acuérdense. ¿Qué más necesitamos? Instalaciones. Instalaciones tendríamos que ver de acuerdo al diagnóstico, ¿sí? Si se requiere o no remodelación, ¿sí? ¿Sí? Eso sí ya va a depender del diagnóstico. Por eso digo, este programa es específico al diagnóstico. Acá estamos yendo así en general, ¿no? Pero va a ser, porque como digo, hay varias cosas que ya debe tener. ¿Qué más acá? De aseguramiento. Como es implementación, acá debe haber un programa de aseguramiento también. ¿Sí? En ese programa van a estar tanto el control interno como el control externo, o sea, la participación en interlaboratorios. ¿Qué más? Ya tenemos interlaboratorios, tenemos la parte de instalaciones. Y bueno, equipos no creo que se requiera, está dentro de capacitación, de calibración, dentro de A lo mantenimiento. mejor algunos instrumentos de medición comprar, ¿no? Para analizar las condiciones ambientales, no sé. Podría ser. Claro, como digo, eso va a depender del diagnóstico. Puede ser, ¿no? Puede ser comprar claro, instrumentos, no sé. adquirir O definir materiales y nuevos equipos, ¿no? Porque también papel, equipamiento, entonces hablemos de la norma. ¿Sí? La norma del equipamiento. Y que, adquirir nuevos equipamientos. Porque de repente cuando haces tu diagnóstico, ves que tu equipo realmente no es el que se necesita. no cumple Entonces, de la norma. entonces vas a tener que comprar otro equipamiento, ¿no? De repente, como tú dices, hay accesorios que no estamos usando, entonces tenemos que adquirirlos de controles ambientales, ¿no? De repente, para cuando no estoy controlando, tengo que ponerle su aire acondicionado. Claro. Entonces, todos esos detalles ya van a salir del propio diagnóstico, ya a veces ya no puedo imaginarme más cosas. Del método, Dependiendo qué es lo que te pide el método, ¿no? Por eso acá era importante, ¿sí? Al inicio, definir el caso. Este me va a marcar realmente lo que tengo que hacer, incluso cómo voy a hacer el diagnóstico. Pues yo no es que voy a hacer un diagnóstico de todo lo que se me ocurra, no, solamente para ese método. Entonces, para eso obviamente tengo que conocer con el método, y si no conozco el método, interactúo con el cliente, ¿no? Y él me va a decir exactamente el método y de acuerdo a eso sacamos las condiciones, ¿no? Y eso, bueno, y acá poner los presupuestos que correspondan, ¿no? Como les digo, es más o menos una lista, ya la frecuencia, cuando se ejecuta va a depender de cada laboratorio, ¿no? Esto sí tiene que estar el primer mes, de hecho, esto, y perdón. Y esto tiene que estar el primer mes, el equipo de emisión, esto tiene que estar el primer mes, ya esto ya puede estar el segundo mes, y los documentos, o sea, eso van a ser varios meses, ¿no? Pongámosles, no sé, dependiendo qué tal cantidad de documentos les falta, ¿no? Todo eso acaba, este es uno solo, perdón, y este es el control de documentos, y esto va a depender qué tantos documentos se tengan, ¿no? Ya ustedes van programando. O sea, hay actividades que pueden ser paralelas, sí pueden ser paralelas, ¿no? Hay actividades que necesariamente tienen que ser una primero y después la otra, ¿no? Como acá, por ejemplo, supongamos que acá sea el de auditorías. Entonces el siguiente mes elaboro el procedimiento, ¿no? Y así, el de capacitación e incertidumbre, ¿no? Entonces como lo pongo en otro mes, hago la capacitación, el siguiente mes hago la elaboración y la ejecución va a demorar varios meses, ¿no? De repente, 3 meses.
y así. ¿Sí? Más o menos. Preguntas, vamos a terminar temprano hoy día. Sí, entonces la norma ISO/IEC 17025 lo voy a grabar para que más o menos les envíen los formatos, todo lo que hemos elaborado. Todo lo que hemos elaborado. Entonces la norma ISO/IEC 17025, ¿dónde está? Quiero ver el otro. Acá. ¿Sí? ¿Dónde estaba el contenido? Acá. Por correo o en la página nomás. Ah, no sé, ¿cómo le mandaron el otro? ¿Cómo le mandé yo unas imágenes, una captura de imágenes de la norma, marcando debe? ¿Sí? ¿No le llegó? No, yo no he visto. Arturo. En PDF eso pues, que estaba así, colocaba y decía abajo qué tenía que hacer. ¿No te llegó? ¿Dónde no? En la página web de... Sí. Al grupo de WhatsApp está ahí, mandó el link de la página. Claro. Entonces, para implementar la 795, para terminar ya, es una norma, como les decía, de competencias, ¿sí? O sea, yo debo demostrar competencia para ejecutar cada uno de los ensayos. Para demostrar competencia, obviamente, la idea es generar evidencia de que mis resultados son válidos, ¿no? Y para demostrar que mis resultados son válidos, tengo que implementar todos estos requisitos, ¿no? Y para implementar los requisitos, primero tengo que conocerlos, ¿no? Y para conocer estos requisitos tengo que leer la norma, y para que leer la norma tengo que aprender a leer la norma, ¿no? Entonces, una primera acción es colocar los debes. Yo les recomiendo que lean de esa manera, con diferentes colores de resaltador, ¿no? Un color los debes, un color los procedimientos y un color los registros. Ya con eso cubren casi todo, ¿no? Es más fácil, es para ¿Sí? ¿no? Y después comienzan a interpretar la norma, ¿no? Así como hemos hecho por el capítulo de imparcialidad, la norma no me pide procedimientos, no me pide registros textualmente, pero me pide evidencias, ¿no? O me dice qué tengo que hacer, y para demostrar que estoy cumpliendo ese requisito tengo que tener un registro, y ahí comienza a sacar qué debo tener, incluir en la política, habíamos dicho, generar los registros de cotización. Entonces de esa manera se va leyendo la norma, ¿no? Entonces toda esa información que yo tengo, a partir de ahí voy a tener qué tengo que hacer, ¿sí? Una forma también de trabajar, yo había puesto las etapas, el diagnóstico. Si bien es cierto, es bueno tener un diagnóstico externo, si es que no hay plata, podemos hacer un diagnóstico de gabinete, ¿no? Entonces, ustedes mismos se sientan y comienzan a ver eso, ¿no? O sea, en mi laboratorio, como tú que dices, en mi laboratorio, ¿qué tengo esto? No tengo. Tengo esto, no tengo. ¿Qué tengo que hacer? Incluso, bueno, no he habido tiempo, pero cuando uno hace el diagnóstico puede utilizar una herramienta que es muy bonita, que es la escala de Likert. Entonces la escala de Likert te dice diseñado, implementado o parcialmente implementado, totalmente implementado, ¿no? Y de acuerdo, por ejemplo... ¿Cómo se llama la herramienta? Likert. ¿Likert? ¿Cómo suena? Likert. L-I-C-K. Entonces esa analogía me permite igual, así con esa tabla que hemos hecho, con lo que se dice en la norma, yo digo, está parcialmente implementado. ¿Por qué está parcialmente implementado? Porque tengo un procedimiento, pero ese procedimiento no está correspondido a la norma, ¿no? Entonces ya, pero es lo que tengo que avanzar, porque no es igual tener un requisito que ni siquiera está diseñado a tener un requisito que está parcialmente implementado. O sea, de hecho que va a ser una no conformidad, probablemente me va a ser más fácil avanzar sobre esa metodología, ¿no? Bueno, preguntas. Si no me dan preguntas, creo que vamos a dar por terminado.